Vamos a iniciar la grabación. Porque ayer estaba hablando y ya había pasado creo que los 40 minutos. Igual cuando me avisan ya voy a estar igual más pendiente de eso. Estaba coordinando con Juan, ya, estaba coordinando para poder realizar la evaluación el día jueves. Creo que el día jueves ustedes tienen de 4 a 6 libre, ¿no? Entonces podríamos hacer ese día esa evaluación. Mira, yo estoy ocupado, ¿ya? De 4 a 6. Yo estoy ocupado, pero voy a pedir permiso. Y ahí veo cómo me las arreglo, ¿ya? Cómo me las arreglo. Ahora, tendría que ser de 4 a 5 y media, porque tengo que salir a las 6 y media, tengo que estar en otro lugar, entonces no me va a alcanzar el tiempo. ¿Ya? Entonces voy a tratar de hacer una evaluación de 90 minutos y listo. Ahora, la universidad no sé cuánto tiempo les da a los docentes para que puedan entregar las evaluaciones. Por lo general es una semana, ¿no? Por lo general es una semana. Entonces, podríamos de repente, para tener más temas, hacerlo el próximo jueves, ¿ya? Así tendríamos clase el lunes, el martes, y ya con eso haríamos la evaluación el día jueves de la siguiente semana, eh, para que y ese mismo día les cualifico, pues, ¿no? Al día siguiente les califico. ¿Qué les parece, chicos? Me comentan. ¿Me escuchan o no me escuchan? Sí, se escucha, ingeniero. Yeah. Acá un comentario. Oshin Morales. ¿Qué significa Oshin Morales. ¿Es un entonces en inglés o es un sí con o un con intención de sí? Ya, a ver. Entonces ya quedamos así, ¿ya? Para que tengan su evaluación. Para que no se perjudique también, porque si no, quizás quieran cerrar el curso, ¿no? Ya, entonces vamos llevando así todo con calma. Ya. Ya sería solamente para la evaluación y el examen final lo hacemos de la misma manera. Ya, entonces, con respecto al proyecto, en un inicio les había comentado de que íbamos a llevarlo así, pero como se les cruzan los horarios, entonces lo llevamos remoto y hacemos normal, nomás clases y quizás alguna evaluación, algunas exposiciones y todo eso ya sumaría, ¿no? Ya proyecto ya no, pues porque uno de lo que yo quería hacer era que proyecto, pero la idea es que ustedes vayan a clase, entonces ahí donde les enseño algunas cositas, armado de circuitos y todo ello, pero como lo vamos a llevar remoto, ya solamente algunos trabajos, informes, exposiciones. Y eso va a complementarlo con el examen final, ¿ya? Vamos a llevarlo así. Bien, empezamos con nuestro tema de rectificador monofásico. Ayer estaba dictando esto y después no sé qué pasó, pero bueno, vamos a ver qué sucede. A ver, ¿dónde se utilizan las cargas inductivas, chicos? Una carga inductiva, ¿cómo sería una carga inductiva? Un motor trifásico sería una carga inductiva. ¿Qué dicen?
un motor trifásico sería una carga inductiva. ¿O es una carga resistiva? Sí, ¿no? Es una carga inductiva. Entonces, básicamente, nosotros vamos a trabajar con cargas inductivas. ¿Ya? Con cargas inductivas. Entonces, ¿qué vamos a hacer esta sesión? Vamos a hablar sobre el rectificador de media onda con carga resistiva inductiva. ¿Ya? Y vamos a visualizar qué es lo que sucede, porque ahora se va a incorporar lo que es el ángulo de extinción. ¿Ya? Este ángulo de extinción. El ángulo de extinción es mayor a 90, entre 0 a 90, entre 90 a 180 o entre 180 a 360 grados. ¿Cuál sería mi ángulo de extinción? ¿O a qué se llama el ángulo de extinción B? ¿Mm? Que dice, a ver, el ángulo de extinción es el ángulo que está, ahí está, ahora sí. Mira, si se dan cuenta, cuando hay una carga inductiva, ¿ya? Cuando hay una carga inductiva en un rectificador de media onda, el voltaje cruza por 0 en pi. Pero ¿qué va a suceder? Como el voltaje cruza en 0 en pi, ¿ya? El voltaje se vuelve menor que 0. Al ser menor que 0, ya debería de el diodo, ¿ya? El diodo debería de entregarle una, debería de abrir el circuito, pero no lo abre porque el voltaje que existe entre la resistencia, ¿ya? Y el voltaje salida, perdón, todavía hay un voltaje positivo y hay una corriente que todavía está dejando pasar, ¿no?, por ese diodo.
entonces el diodo está conduciendo, porque la función de un diodo es dejar conducir corriente en un solo sentido, ¿ya? En un solo sentido. Por lo tanto, como deja circular corriente gracias a la bobina, ¿ya? Entonces, la corriente todavía va a seguir, va a seguir, va a seguir. Y va a llegar un punto en que la corriente ya es cero. Cuando la corriente es cero, entonces el diodo ya no va a conducir corriente. Por lo tanto, el diodo se abre, ¿ya? Se abre el circuito y lo que voy a visualizar en la salida prácticamente va a ser cero. Eso quiere decir que todavía cuando la señal de entrada sigue siendo negativa, todavía está conduciendo una cantidad de corriente, ¿ya? Y esa cantidad de corriente eh, obviamente va a ser proporcional de acuerdo al ángulo de extinción, ¿no? Mientras el ángulo de extinción sea más grande, va a dejar circular tensión también negativa. Ahora, si nosotros calculamos un voltaje promedio, hacemos de que ese voltaje de salida, al integrarla, vamos a necesitar también entonces integrar voltajes negativos. Y al integrar voltajes negativos vamos a tener nosotros un valor quizás ya no mayor, ¿no? Porque esos valores negativos se van a restar, ya que nosotros queremos obtener el promedio de ello, ¿ya? Entonces, esto es lo que ocurre en la salida, en la resistencia y en la bobina. Y también en el diodo, ¿no? Entonces, ahora veamos con el simulador rectificador monofásico de media onda con carga RL. Uy. Entonces, si yo tengo una señal, un voltaje pico de 110 voltios, voltaje pico, tengo un amperímetro y 1, tengo una bobina de 0.1 henrios, tengo una resistencia de 12 ohmios. Entonces a este le vamos a colocar BS, ¿ya? Haciendo referencia al voltaje de la fuente. B sub 0 haciendo referencia al voltaje de salida. Y bueno, el único corriente sería eso, ¿no? Le damos F8 y quiero ver mi voltaje de entrada. Quiero visualizar mi voltaje de salida y quiero visualizar mi corriente en la carga, ¿no? Ya está. Entonces, miren acá que lo que ocurre aquí, ¿no? Cuando el ángulo de extinción, en la corriente que es aquí es igual a, en este caso, cuando ya no hay corriente, nosotros vamos a tener que ese sería mi ángulo de extinción. Cuando es cero, ahí es pi, por ejemplo, ¿no? Entonces se dan cuenta que en pi todavía existe, ¿no? Todavía existe una cantidad de corriente.
Y también existe una cantidad de voltaje pero negativo. Eso es gracias a la bobina. ¿Ya? Gracias a la bobina que tenemos eso. Ahora, de aquí podemos obtener el voltaje promedio, ¿sí? Tenemos aquí en el software voltaje promedio. Entonces el voltaje promedio en la salida es aproximadamente 19 voltios, ¿no? 19 voltios. Es poquísimo. ¿Y eso por qué? Primero, ¿cuánto es el voltaje promedio en un rectificador de onda completa, ya, de onda, perdón, de media onda con carga resistiva? ¿Cuánto es? Si el voltaje máximo es de 110. ¿Cuánto es, chicos? $35, ¿no? Que es equivalente a voltaje máximo entre pi. ¿Y por qué me da 19 voltios? ¿Qué es lo que sucede? Porque me debería dar 35, ¿sí o no? ¿Mm? Porque se dan cuenta que más o menos si esto tiene una frecuencia de 60 Hz, estamos hablando de 16.6 milisegundos, sería un ciclo completo. Medio ciclo sería 8.3. Y si se dan cuenta, la señal de extinción o el ángulo de extinción llega a un valor más o menos de 12,2. Entonces, haciendo una función lineal, si 16.6 es 360 grados, ¿ya? Entonces 12.2 multiplicado por 360 entre 16.6, más o menos tendríamos a 12.2 por 360 grados entre 16.6, más o menos me saldría 264 grados aproximadamente. A esos 264 descuéntale 180
prácticamente 90 grados está yendo en voltaje negativo. Entonces, si nosotros sacamos el promedio, ese voltaje negativo vas a restarle, ¿ya? Y prácticamente es la mitad. O sea, de esos 35 voltios que debería de salir, dividido entre 2, más o menos entre 17, 18, por ahí tendría que dar. Y eso es lo que nos está dando, ¿no? Los 19 voltios. ¿Ya? Hasta aquí alguna consulta. Bien, entonces esa es la forma de onda que tenemos y necesitamos obtener el ángulo de extinción. ¿Ya? ¿Cómo obtenemos el ángulo de extinción? Entonces habíamos mencionado de que hay una respuesta natural y una respuesta forzada también. Entonces, en la respuesta forzada, nosotros obtenemos que la impedancia Z, ¿no? Que sería un vector, es igual a la raíz de la carga resistiva al cuadrado más la carga inductiva al cuadrado, donde omega es igual a 2pi por f. Y teta sería la tangente a la menos 1 de la reactancia inductiva dividido sobre la carga resistiva. ¿Ya? Eso sería nuestro, para obtener nuestros cálculos de z y teta. Dentro de la respuesta natural vamos a tener una constante de tiempo. En este caso sería LR. Ya, entonces de esa constante de tiempo hay que verificar el cálculo de la condición inicial A, ¿no? ¿Ya? Así que vamos a obtener que mi A, que es la condición inicial, es igual a voltaje máximo entre Z por el seno de teta. Ahora, en función de omega t, tendríamos todo este valor, ¿no? Voltaje máximo entre Z multiplicado por el seno de omega t menos teta más el seno de teta multiplicado por el exponencial de menos omega t sobre omega t. El ángulo de extinción debe resolverse la siguiente ecuación. Seno de beta menos teta más el seno de teta por el exponencial, ¿no? Elevado a la menos beta sobre omega t. Eso es igual a 0. Entonces, ¿puedes obtener teta? Sí, lo podemos obtener porque tendríamos resistencia y reactancia inductiva, ¿no? Con eso podemos obtener
Z. Voltaje máximo igual. ¿No? Voltaje máximo igual. Entonces, aquí tendríamos nosotros tendríamos esos valores para poder calcularlos, ¿no? Ahora, tau es la relación que hay entre L y R, ¿no? Esa es la constante de tiempo. ¿Ya? Y el RMS, ya saben, la raíz cuadrada de 1 sobre el periodo, en este caso es 2pi, de 0 a 2pi, de la corriente al cuadrado, ¿no? En este caso tendríamos que obtener lo que es el ángulo beta. Y en un rectificador de media onda, podemos obtener que mi voltaje promedio es igual al voltaje máximo sobre 2pi multiplicado por 1 menos el coseno de beta. ¿Ya? Otra manera gráfica, ¿ya?, de poder obtener el ángulo de extinción es relacionarlo con el ángulo teta. Si el ángulo teta, por ejemplo, es 50, vamos a tener un ángulo de extinción de 232, 233 aproximadamente, ¿no? ¿Ya? Aproximadamente. Entonces, con esta gráfica también, ¿no?, se puede utilizar. Pero esta gráfica también viene de esta ecuación, ¿no? Oh, oh. ¿Cuánto queda? ¿Cuántos minutos? 29 minutos. Aquí, por ejemplo, si sacamos la expresión de la corriente del circuito, podemos obtener estos valores principales, ¿no? Z, que es igual a 106.9 ohmios. Teta, que es la tangente a la -1 de la reactancia inductiva sobre la resistencia. Y me da 20.7 grados. En radianes, 0.361 radianes. Y omega t es igual a la reactancia inductiva entre R
Esto me da 0.377 radianes. Bien, según el cuadro obtenemos con un ángulo de 20.7 grados, ¿no? O 20.5 radianes, tenemos 201 grados, ¿no? Por ejemplo, 20.7 estaríamos aquí 20, casi 20, ¿no? Y bueno, casi 20, 20.7, ¿acá cuánto me sale? Un 20, 200 y aquí. Uh-huh. A ver, hablemos un poco del diodo de marcha libre. Este diodo lo que va a hacer es lo siguiente. Cuando el voltaje del generador es mayor a cero, ¿ya? Cuando es mayor a cero, entonces diodo 1 funciona y diodo 2 se comporta como un circuito abierto. Entonces la corriente va a pasar hacia la resistencia y la bobina. ¿Ya? Cuando el voltaje del generador es menor que cero, ¿ya? Cuando es menor que cero, entonces el diodo 2 ahora va a estar cortocircuitado y el diodo 1 va a estar en circuito abierto. Luego de esto, lo que va a pasar es que el diodo 2, ¿no? Estaría como el de la figura de la derecha, el segundo circuito. Y ese diodo 2 va a cerrar el circuito y vamos a hacer un circuito cerrado entre RL, ¿no? La tensión en los bordes de la carga RL es 0. Entonces, lo que hace el diodo de marcha libre para poder evitar esos voltajes negativos, ¿ya? Para poder evitar esos voltajes negativos que se producen, entonces veamos en el primer gráfico. En el gráfico tenemos lo que es rojo es el voltaje de salida y lo que es azul es el voltaje de entrada. ¿Qué característica visualizan con respecto a uno que no tiene diodo de marcha libre? ¿Qué característica visualizan? ¿Mm? ¿Qué sucede, chicos? Comentarios. ¿Qué características visualizan con el diodo de marcha libre? La señal evita el lado negativo, ¿no? Claro, En el- el diodo de marcha libre ahora evita ese lado negativo, porque ese lado negativo nos perjudicaba, ya que le restaba su voltaje, ¿no? Si debería salir voltaje máximo sobre pi, ahora va a salir mucho menos, pues. Entonces elimina ese ángulo de extinción,
¿no? Elimina para que podamos tener ya voltajes solamente positivos, ¿no? Solamente voltajes positivos. Y de esa manera ya mejoraría la eficiencia del circuito. Bueno, ya, pero esa es la función del diodo de marcha libre. A ver. A ver, son 11:15, ¿no? Vamos a hacer un break, ¿ya? Vamos a hacer un pequeño break y luego retornamos 10 a 15 minutos y luego retomamos, ¿ya? Voy a, voy a desconectarme y ya le mando el link a Juan. ¿Ya, chicos? Ya pues. Listo, listo.